Nosotros continuamos con más entrevistas y ya nos acompaña Gabriela Rivadeneira, ella es presidenta de la Revolución Ciudadana. Con ella vamos a tratar algunos temas que están dentro de la propia coyuntura política. Buenos días, Gabriela, bienvenida. Buenos días, Katy, gusto estar aquí. Bueno, en momentos muy cruciales para el país, la patria y sobre todo también para nuestra fuerza política, así que gracias por la invitación. Bueno, arranquemos esta entrevista hablando sobre el allanamiento que se ejecutó este fin de semana en la sede de la Revolución Ciudadana por el caso precisamente Caja Chica que investiga este presunto delito de lavado de activos. ¿Cómo interpretan ustedes esta acción de fiscalía, estos allanamientos y sobre todo, y quiero traer a colación también el testimonio de Santiago Díaz Asque? Mira, Katy, me parece que no es un tema aislado, son 8 años de persecución sistemática ante la fuerza política de la Revolución Ciudadana y su dirigencia. Hoy es una nueva, no caja chica, sino caja china, es decir, una nueva cortina de humo frente a lo que realmente debería estarse investigando en el país. Es inconcebible que un sábado 5:30 de la mañana, más de 15 efectivos policiales y una fiscal entren a una sede de una organización política, no cualquiera, la más grande organización política opositora al gobierno de turno, a llevarse una camiseta del ex candidato presidencial Andrés Arauz como prueba. Que no sé qué esperaban encontrar en la sede de una organización política de sus candidatos. Pero en todo caso, esto se da también en el marco de una supuesta texto de una resolución del TCE donde dice que se va a quitar los derechos políticos a Luisa González y Andrés Arauz y que eso también trae repercusiones para en la misma organización política. Se da en el marco y días en los que además desde Zaragoza se dice que presuntamente Daniel Noboa estaría involucrado como autor intelectual del asesinato de Fernando Villavicencio. Se da en el marco de que parece olvidarnos de 120 millones de dólares entregados a Progen sin que sirva ninguno de esas inversiones, y se da en el marco del proceso Hacienda San Luis y Blasti, donde hay involucramiento directo de personas allegadas a la familia presidencial, al narcotráfico de este país. Entonces, digamos, no es casual que traten de maximizar y nuevamente que esta cortina de humo sirva para evitar que debatamos en el país donde realmente están los puntos sobre los que deberíamos estar tratando para combatir el crimen organizado y el narcotráfico, que no es el uso de fuerzas militares extranjeras en territorio ecuatoriano, sino que es realmente insistir y demandar, exigir al gobierno nacional que presente un plan de defensa del país y sobre todo del pueblo ecuatoriano. Ahora, ¿considera que este allanamiento sí contó con las debidas garantías procesales y obviamente el respeto a la legalidad? Ningún proceso de la Revolución Ciudadana ha contado, y lo puedo decir realmente con todo el conocimiento de causa, es decir, no solamente que se allanan a compañeras y compañeros dirigentes, que se dan a una organización política sin cumplir debido proceso, basados en nada, sino que además estamos viendo que tantos son los intentos fallidos de judicialización que el día lunes que la Fiscalía tenía que presentar las pruebas en contra de Aquiles Álvarez para mantenerlo en prisión, no asistió, es decir, no hay caso. Aquiles Álvarez debería estar de manera inmediata en libertad. Entonces, eso significa que todos los procesos que se implementan en la dirigencia de la Revolución Ciudadana, de los aliados y de quienes hacen voz opositora, son justamente tratados de acallar de la misma forma. Allanamientos, prisiones preventivas, sin procedimiento, sin además cumplir las debidas normas, mucho más cuando la Revolución Ciudadana ha estado en la mira durante los últimos años. Es decir, no existen fondos internacionales, no existió, no existirá financiamiento internacional. Ahora es Venezuela. Bueno, los últimos años ha sido Venezuela. ¿Nunca hubo nexo con Venezuela, con Nicolás Maduro? ¿Nunca hubo nexo? ¿O en algún punto hubo nexo? Estoy diciendo financiamiento. ¿Financiamiento? Porque de ahí que somos... ¿Son aliados? No es que somos aliados. Compartimos postulados humanistas de defensa del territorio de América del Sur. De ahí es muy diferente a temas de financiamiento. Y fue Venezuela. Antes fue que Colombia. Después, ¿qué va a hacer? Es decir, nunca hubo ni habrá financiamiento externo, porque ni siquiera hay, como decimos, nuestro fondo partidario, el que nos corresponde por asignación presupuestaria estatal, está represado desde el 2022. Usted menciona que comparten ideales, ¿no es cierto?, con Venezuela. Ahora, con la actual presidenta, Delcy Rodríguez, ¿comparten quizás, tomando en cuenta la situación de conexión que tiene esta relación, entre comillas, amigable con Donald Trump? Me parece, a ver, un análisis muy general, primero, para decir, puede que nos caiga bien o mal una persona. De acuerdo, somos seres humanos, pues generamos simpatías, generamos también antipatías. Pero ningún demócrata puede justificar un bombardeo y un secuestro de un presidente por fuerza militar extranjera en un territorio soberano de América del Sur. Eso ya escala a otro nivel, porque además corresponde a temas geopolíticos y aún más geoeconómicos. Sobre Venezuela no pesa la preocupación de Trump, del pueblo venezolano. Pese a que en tierra venezolano solo venezolano hay 300,000 millones de barriles de petróleo bajo tierra, la reserva más grande del mundo, como ahora lo que está pasando en el bombardeo frente a Irán, que es, me parece, el cuarto o quinto país mayor productor y reserva de petróleo. Es decir, estamos hablando de una incursión militar en sectores estratégicos, lo que ahora mismo en Ecuador pasa.
a pesar de violentar la Constitución y la propia voluntad del pueblo ratificada en noviembre de la Constitución, la incursión militar extranjera en territorio ecuatoriano, aparte que es ilegal, inconstitucional, no es casual ni gratuita. Los últimos años se ha incrementado el crimen organizado y el narcotráfico en el Ecuador, a pesar de que a tener cooperación militar extranjera en nuestro territorio. Desde junio del 2019, Islas Galápagos funciona el portaaviones natural, que así lo declararon. De ahí vuelan 3 vuelos diarios de vuelos militares norteamericanos de control marítimo, que es lo que se acaba de descubrir, que la principal ruta de cocaína para Estados Unidos y para Europa sale de puertos ecuatorianos por esa ruta marítima controlada desde el 2009 por fuerzas norteamericanas y por puertos controlados por gente llegada a la familia presidencial en Ecuador, de donde sale el 70% de cocaína del sur del continente. ¿Qué hacemos con esto? No es que aceptamos la ayuda binacional o la cooperación binacional que Gustavo Petro lo ha dicho insistentemente. Protejamos juntos la frontera, usted controle sus puertos y nosotros ayudamos a controlar frontera. Le doy los nombres de las cabecillas del narcotráfico que están en el Ecuador. ¿Y qué hacemos? 50% de aranceles. Qué dignos, pero no. La cooperación militar está de más, porque Galápagos se va a convertir en una cantera a cielo abierto desde la aplicación, si es que llegara a ocurrir la aplicación de la ley aprobada en la Asamblea de Minería. Pero además, Ecuador no solamente tiene petróleo, tiene reservas de agua dulce, sino que además tiene tierras raras, tiene cobre, tiene minerales. Es decir, no es aislado lo que pasa en el Ecuador de lo que pasa en América del Sur. Y en ese sentido, los países de América del Sur tenemos que actuar en bloque. Vamos a ver en Washington qué pasa el 7 de marzo, que van a estar convocados 6 presidentes de derecha fascista de este país, en los que está convocado Daniel Noboa, un viaje más de sus más de 2 decenas de viajes a Estados Unidos, no al mundo, porque en el mundo 90% del tiempo en el que ha sido electo presidente ha estado por el mundo. Cerca de 2 docenas de viajes a Estados Unidos con agenda reservada. Ahora vamos a ver qué deciden los presidentes fascistas de la región sobre nuestros pueblos. Sin embargo, ¿ustedes apoyan o no a Delcy Rodríguez? Pues no es un apoyo, no si apoyamos o no. ¿Ustedes comparten ideales con Delcy Rodríguez, tomando en cuenta con Lula, la situación de conexión con Lula, con Delcy, con Petro, con Claudia Sheinbaum, con quienes defienden sus territorios y la soberanía, con quienes han planteado que frente a la violencia no puede haber más violencia, quienes han planteado que frente a la violencia la única posibilidad es el humanismo y la defensa de nuestra gente? ¿Ustedes no están de acuerdo con las acciones que está teniendo Delcy Rodríguez en conjunto con Washington? Bueno, hay que preguntarle al pueblo venezolano qué tengo que opinar yo sobre estar o no de acuerdo con lo que ustedes como Revolución Ciudadana, y le pregunto porque compartían ideales obviamente con el gobierno venezolano. Lo que a ti me parece que independientemente de lo que yo piense, que el pueblo ecuatoriano sabe lo que pienso, en serio debatimos eso y no de los 120 millones de Progen, y no de Hacienda San Luis, y no de Petronovoa, y no de Caso Blasti, y no del caso Port, y puedo seguir enlistando. Hay muchos casos que están dentro de Fiscalía, y la Fiscalía también tiene el caso Caja Chica. La Fiscalía señaló que recabó documentos y archivos relacionados con el delito que actualmente investiga. ¿Cree que hay un fundamento jurídico sólido, en realidad, detrás de esta investigación? No, no existe. Por supuesto que no existe, porque se basa justamente en financiamiento internacional, y el movimiento no ha recibido financiamiento internacional. Así de simple, entonces no hay caso. Ahora, ¿qué hay que decir sobre también las denuncias que tiene el Consejo Nacional Electoral, relacionado precisamente al manejo de cuentas dentro de la campaña 2023? Eso es otro punto, porque por ejemplo cuando decimos si Fiscalía está investigando un tema de financiamiento, entonces el primero que debería pedirle cuentas es al órgano de control electoral, que todos los años hace auditoría a los fondos partidarios. Entonces ahí está, digamos, más allá de que utilicen esto como una cortina de humo. Todos los años, las organizaciones políticas, y mucho más las que hemos sido observadas en demasía, nos presentamos auditoría permanente, no solamente de fondos partidarios, sino de fondos de campaña. Lo que está en investigación supuestamente son campañas del 2021 y del 2023. Estamos 2026. Eso quiere decir que el propio órgano de control electoral tiene en su haber, en su archivo y en su análisis todo lo que las organizaciones políticas, incluidas la Revolución Ciudadana, ha hecho durante estos años. Entonces, digamos, por eso es que nosotros decimos no hay asidero, no hay fundamento para esto. Es un caso que además no solamente reposa en Fiscalía. Mire, ¿cuál es el objetivo de esto? Ya lo dijo una filtración de un documento que busca quitar los derechos políticos a nuestros 2 ex candidatos presidenciales, Andrés Arauz y Luisa González, que además tendría afectaciones a la organización política. Aquí hay que ser claros. Lo que quieren es proscribir a la fuerza política, y no es primera vez que lo harían. Es decir, en el 2018 ya saltaron Alianza País, nos proscribieron partidariamente. La Revolución Ciudadana ha sido la fuerza política, la única en este país que no se le ha permitido construir partido. La lista 5 no es porque la hayamos construido, es porque la lista 5 ya existía. Y yo lo dije con absoluta claridad en el 2017, 18, parte del 19, en la que además era secretaria ejecutiva de Alianza País y luego lideré la fuerza opositora después de la ruptura. Lo dije con absoluta claridad: pueden quedarse con el casillero electoral, que van a tener un café descafeinado. Si hoy quieren quitar el casillero electoral, que el pueblo ratifique que estamos viviendo una dictadura, pero además
no es que vamos a dejar de participar, vamos a seguir participando. Ya lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. ¿Qué intención política también hay detrás de estos procesos legales en contra de figuras clave como Luisa González y el propio Andrés de Arauz? Es eso, piensan que apuntando a nuestra dirigencia de la organización política detienden. Esto no es Ecuador, es un formato regional, buscan disciplinamiento de las fuerzas populares y de las fuerzas de oposición. Se lo he dicho con claridad porque además, si a una dirigente o dirigente le pasa esto, ¿qué puede esperar el ciudadano o el dirigente de la organización social? Entonces lo que quieren es disciplinar. Pero yo he dicho siempre, lo que no saben es que el pueblo ecuatoriano no se somete y que ha reaccionado en diferentes puntos de nuestra historia en general. El primer grito de América se dio en esta capital y en este país. Y en los tiempos recientes no se ha dejado someter porque hay una conciencia de clase. Si es que creen que anulando derechos políticos, que ya lo han hecho con la dirigencia de la Revolución Ciudadana y afectando a la organización política, detienden una fuerza movilizadora, no comprenden realmente frente a lo que se están enfrentando. Porque no es una persona, son sentires, son conexiones, son causas las que se están moviendo en el país. La Revolución Ciudadana está llamada justamente a fortalecer la organización de esas causas en territorio y con la gente. Y eso es lo que les aterra. Lo que les aterra es que ADN, siendo el movimiento gobernista, tienen nula capacidad porque no saben cómo hacer política, porque no saben cómo hacer gobierno, porque no saben cómo hacer política pública, porque no saben cómo proteger a su gente, porque estamos viviendo en el país más inseguro del continente y el quinto, yo hasta la semana anterior decía el sexto más violento del mundo. El lunes arrancamos con el ranking mundial y somos el quinto más violento del planeta. Entonces, si no saben administrar, si no saben gobernar, si no saben de política pública, si no saben cuidar a su pueblo, entonces obvio que les aterra tener al frente a la fuerza política que sí sabe cómo hacerlo. Ahora hablemos también del testimonio de Santiago Díaz Vázquez. ¿Qué opinión le refiere? ¿Qué validez tiene el testimonio de Santiago Díaz? Yo creo que esa palabra es clave. ¿Qué validez? ¿Quién es la persona en mención? Es una persona que está en el sistema de justicia, acusado, siendo investigado y procesado por un delito de violación de una menor de edad. ¿Cuántos años corresponde eso en la justicia? ¿Una sentencia de 30 años? ¿35 años? ¿Qué gana con ser delator? Y lo pongo entre comillas, porque esa delación ni siquiera debería servirle para negociar una rebaja de pena, porque es otro caso totalmente ajeno al que está siendo juzgado. Sin embargo, por supuesto que la negociación es delatar y salir después de rendir versión a los medios de comunicación con un papel en mano a leerlo, como un libreto, como un guión establecido, para inculpar supuestamente a una fuerza política, que no es primera vez que lo hacen, ya lo hemos pasado, es como un copiar, pegar la misma estrategia y el mismo guión. El tema es cómo logramos romper ese guión, por lo menos esfuércense un poco más. El tema es que ni siquiera para eso logran ser buenos, no logran ser creativos, repiten los mismos guiones, es el mismo caso. No vamos a confiar ni vamos a caer nosotros en el juego de una persona que está acusada de una violación a una menor de edad, que eso es lo que deberíamos realmente como sociedad ecuatoriana rechazar, porque insisto, es una cortina de humo frente a todo lo que está pasando y sobre todo frente a las declaraciones de Zaragoza, frente a las declaraciones del tema del narcotráfico y frente al tema del crimen organizado. Entonces no nos van a desviar del debate ni del objetivo y en ese sentido pueden buscarse los supuestos delatores que quieran, ya lo hicieron, lo hacen y ojalá no lo sigan haciendo, porque es denotar y denostar la institucionalidad pública a tal punto de volverla degradante. Entonces, creo que es vergonzoso lo que hacen realmente. Gabriela, quiero tocar otro de los temas y es el de María Fernanda Vargas. ¿Cuál es la situación actual de ella en la Revolución Ciudadana? ¿Qué pasará con ella? ¿Será expulsada del partido? ¿Cómo se está manejando dentro del propio movimiento? Yo he dicho y he sido absolutamente clara, todos estos casos, porque además el Consejo de Ética y Disciplina tiene algunos casos represados de algunas denuncias territoriales. Estamos a la espera de que el órgano electoral ya formalice la directiva para que la Comisión de Ética y Disciplina pueda empezar a operar formalmente. Sin embargo, ya hemos recibido una denuncia, ya se ha iniciado un proceso previo de investigación. Eso tiene que tener celeridad, como tantos otros casos, que investiga y que de sancionarse, qué es lo que se sanciona en la organización política, porque aquí hay que aclarar, la organización política no es fiscalía. Entonces, ¿qué hace la organización política? La organización política es investigar y llega a posibles sanciones en la afectación moral y ética a la organización política. Eso es lo que entra en investigación y por eso es que el Consejo de Ética y Disciplina, que además fue electo presidente de este consejo, Gustavo Yalc, en ese sentido he hablado mucho con él, no solamente por este caso, sino por generar mecanismos más idóneos a la interna de la organización política para tratar de prevenirlos. Es decir, no es este caso.
son traiciones, son virajes, son ventas. Esto no es de la organización de la Revolución Ciudadana, lastimosamente es una práctica clientelar en la que ha caído gran parte de la política ecuatoriana en sí mismo. Ahí está el meollo del asunto. Entonces, insistir en las líneas de la ética y de la carga moral que debe tener una representación política es lo que nos corresponde ahora, claro, al interno de la organización, pero también el llamado a las otras fuerzas políticas y sociales, en el sentido de que ahí es donde se puede empezar a construir un nuevo pacto social en el Ecuador, ¿no? La clase política tiene que volver a ser la representación innata, natural de los requerimientos de la gente, no de armar mayorías móviles, de que un día voto contigo, el otro día voto con otro, no de que el traicionado explique por qué fue traicionado, sino que el que traicionó sea sentenciado en la historia de la patria. Creo que hay que virar justamente el análisis y la carga del peso ético y moral que tienen aquellas personas que no actúan en base justamente a los parámetros de una organización. María Fernanda Vargas, dentro de este proceso de investigación, en caso de que se llegue a constatar algo, ¿podría ser expulsada de la organización política? Sí, o sea, hay un procedimiento interno. Si es que se demuestra que la organización política tuvo afectación por temas morales y éticos que la organización demanda, por supuesto son sancionados y por supuesto son separados, y no será la primera, han sido ya algunos separados y seguramente vendrán más. Es decir, lastimosamente no tenemos una bola de cristal y yo quisiera por demás que no existan casos, pero no tenemos una bola de cristal para saber quién va a traicionarte o quién va a actuar de manera que afecta a la organización política. Por eso se establecen procedimientos expeditos, procedimientos además que garanticen que la persona tenga su defensa, que pueda presentar su, qué sé yo, lo mismo que debería hacer el sistema de justicia nacional es lo que las organizaciones deberíamos propender. En este caso, sin llegar, insisto, a hacer fiscalía de análisis de un delito, de un posible delito. Por supuesto que las organizaciones políticas somos responsables de nuestra representación y de nuestra militancia. Más o menos, ¿en qué tiempo se podría conocer este resultado del tema de María Fernanda? Deberíamos preguntarle al órgano electoral en qué tiempo nos va a formalizar. 6 semanas estamos a la espera. Bueno, ahora hablemos de los próximos comicios para ir finalizando esta entrevista, Gabriela. ¿Qué impacto cree que también toda la situación que está alrededor de la Revolución Ciudadana podría generar dentro del propio partido para los próximos comicios? ¿Y ustedes qué esperan de estas elecciones seccionales? Yo creo que estamos justamente fortaleciéndonos. Ahora estamos en un proceso de reestructuración interna de la organización política. Creemos que la organización política tiene que estar lista para la disputa electoral, no al revés. No es que la organización se presenta a la disputa, sino la organización es la fuerte, la militancia es la fuerte, y en ese sentido también nos fortalecemos en nuestras administraciones locales, cuando además el afán de perseguir a nuestros alcaldes, a nuestras prefecturas, es justamente porque son exitosas. Miren, lo que es inservible, lo que es inútil o lo que no parece no es atacado. Es lo efectivo, lo que es fuerte, lo que se posesiona, es lo que se ataca. Por algo nuestras administraciones locales también son la primera línea de atención ciudadana y social. Por eso los reclamos de los beneficiarios de los programas de gobierno en contra de las políticas y de las propuestas del gobierno central, los gobiernos locales han sido respuesta y abrazo para muchos de los ciudadanos y ciudadanas más vulnerables a nivel local, y por supuesto que nos vamos a fortalecer en ellos. Así que vamos a estarnos alistándonos ya. En junio arrancan procesos de primarias y estaremos listos para en febrero del 2027 ratificar una presencia importante a nivel nacional a través de los gobiernos locales. Ya tienen quizás algunas figuras claves, Paula Pavón, Pavel Muñoz, creo que son una de las figuras más interesantes que puede tener la Revolución Ciudadana, clave sobre todo en la provincia de Pichincha. En Guayas ya no está Marcela Iñaga, tienen ya algunas figuras interesantes para las provincias más importantes sobre todo. Sí, la ventaja, digo, en este momento se da la instrucción interna de no hablar de candidaturas en el proceso de reestructuración. Haría yo mismo mal en romper eso, pero lo único que es una certeza absoluta es que si hay una fuerza política en el Ecuador que tiene cuadros políticos de hombres y mujeres listos para asumir, no improvisar, sino asumir la política local, por supuesto están en la Revolución Ciudadana, y lo hemos demostrado a través de nuestros gobiernos locales actuales. ¿Ustedes prevén que en las próximas seccionales también tengan las ciudades importantes? Es decir, por ejemplo, Quito, Guayaquil, Cuenca, como ciudades importantes, tal como lo tiene ahora. Están bajo ataque. Lo de Aquiles es una muestra absolutamente clave. El ataque permanente a la alcaldía y al alcalde de Quito es evidente. Por eso digo, atacan a quienes son fuertes. Y esa es la fortaleza que nos mantiene vigentes y vivos. Así que, por supuesto, vamos a luchar mucho. Y esto no es un tema de la Revolución Ciudadana per se, en la disputa del poder absurdo o vacío. No, tiene una razón de ser. Quienes están en esos espacios de decisión territorial tienen que representar y defender los derechos ciudadanos. Ausencia de gobierno nacional, mayor presencia de gobiernos locales. Y ese es el espacio que en este momento vamos a preparar para sostenerlos y para ampliar la fuerza política de la Revolución Ciudadana. ¿Qué sucederá si en 2027, vamos a jugar a tener una bola de cristal, qué sucede si en 2027 las figuras de la Revolución Ciudadana no tiene presencia en ciudades importantes y gane el oficialismo? ¿Se sentarían a conversar con el oficialismo? ¿Llegarían a acuerdos con el oficialismo? En pro de la ciudadanía, no de tiendas políticas. Aquí hay en pro de la ciudadanía, deberíamos cambiar el oficialismo en pro del pueblo y de la patria. No es un mes, no es 2 meses,
no hay plan de desarrollo, juegan a la incertidumbre como forma de instalar un estado de terror y de miedo permanente en la población, el país no está bien. Y nosotros no vamos a conversar con quien está acabando con la patria. Sí hemos llamado a otras organizaciones políticas y sociales. Es momento de pensar qué queremos como país. No es un tema de la revolución ciudadana, ahora una defensa irrestricta de la revolución per se. Es el tema de la defensa del país, de la gente que está rogando todos los días salir de la casa y regresar a la noche y no morir en el transcurso de ese día. Las desapariciones han crecido de manera abrumadora. Es decir, esa fiscalía que está dedicada a la persecución política debería estar dando respuesta a las miles de denuncias, no exagero, miles de denuncias de extorsión, homicidios, secuestros, desapariciones. Eso es lo que espera el pueblo ecuatoriano. Entonces, con los que están acabando con la patria, no hay ni siquiera espacio de diálogo porque no comprenden, no entienden, tienen otros intereses ligados a sus propias élites económicas, con quienes sí vamos a dialogar y discutir. Por supuesto, es dando un nuevo pacto social que une a esos sectores sociales y políticos que están con las mismas preocupaciones que tenemos nosotros de qué país queremos heredar a nuestros hijos e hijas. Y ahí está realmente el punto de confluencia en este momento que debemos tener si es que realmente nos interesa la patria y si es que mínimamente queremos defender la democracia y si es que queremos defender lo que el pueblo ecuatoriano dijo en noviembre del 2025, defender la Constitución como hoja de ruta de desarrollo. Para finalizar, Gabriela, ¿se han sentado ya a generar posibles alianzas con otros partidos políticos? ¿Con quiénes han sido? Bueno, digamos que alianzas electorales, no hemos hablado, nos hemos sentado a hablar del país. Y yo creo que ahí está la gran diferencia. No creemos en la alianza electoral per se, creemos en una alianza programática de un programa de gobierno y de los temas que nos pueden marcar confluencia. Pero por supuesto que ante la amenaza de retiro del casillero, incluso hay organizaciones políticas que se han acercado a ponerse a disposición y yo quiero agradecer, no voy a decir cuál, porque ya no sería solo leer ese que desaparezca. Entonces, creo que hay una conciencia mayor en este momento. La crisis que está viviendo el país nos está llevando, por supuesto, que la madurez política comande una nueva hoja de ruta que creo que es la que todas y todos debemos apostar. 9 de la mañana, 19 minutos. Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Revolución Ciudadana, le agradecemos por su tiempo. Bueno, vamos a estar